Hola, ¿qué tal amigos de Adara Wellness and Spa? Les doy la bienvenida a este nuevo podcast. El día de hoy tenemos un tema muy importante para el tratamiento del sobrepeso, de la obesidad, pero también muy importante desde el punto de vista de que va en aumento y de que nos lo han pedido por ahí muchos de las personas en redes sociales, y esto es la depresión. Para ello le pedí a un muy buen amigo mío que viniera por acá a platicarnos un poco de ello. Él es psiquiatra, pero me gustaría que él se presentara solo para que sepan más o menos de qué formación tiene. Y él es Jorge Luis Rojas. Muchas gracias por acompañarnos por acá. Jorge, muchas gracias. Pues bueno, primeramente muchísimas gracias por tu invitación. En efecto, somos amigos de largo tiempo. Esta vez es como una especie de reencuentro. Y pues yo de mí les puedo decir, soy médico duranguense, egresado de la Facultad de Medicina, de aquí de nuestro estado de Durango, de la Universidad Juárez. Posteriormente hice mis estudios en psiquiatría en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y posteriormente un posgrado en psiquiatría infantil y de la adolescencia en la Ciudad de México. Bien, pues el tema que nos atañe es nutrición y depresión, ¿verdad? Y depresión. Yo creo, Jorge, si no tienes inconveniente, en que definiéramos primero de qué va o de qué se trata cuando hablamos de depresión. El trastorno depresivo o los trastornos depresivos son un grupo diverso, bastante diverso. A veces se maneja solamente como depresión, tengo depresión o me estoy deprimiendo, pero es un grupo diverso de trastornos, ¿sí? De condiciones mentales que involucran aspectos emocionales, aspectos de la funcionalidad de las personas, y que bueno, hay que tener muy claro que es algo que a cualquiera nos puede ocurrir, ¿sí? De entrada hay que ver qué factores de riesgo tenemos, hay que ver cuando estamos teniendo algunos síntomas de tristeza persistente y cuando es importante consultar a un profesional. Pero bueno, primero definamos. Los trastornos depresivos podríamos dividirlos desde distintas perspectivas. Una perspectiva, digamos, es la duración. Una duración en los adultos de 2 años, de un ánimo triste, persistente, que conlleve además otras alteraciones como alteraciones del sueño, alteraciones en el patrón de alimentación, alteraciones en la funcionalidad, pudiera considerarse una depresión crónica o un trastorno depresivo persistente. Hay otros cuadros, digamos, que se van presentando más de manera aguda, no estos 2 años, pero con que se tengan 15 días con un ánimo depresivo persistente, falta de fuerzas para las actividades cotidianas, falta de ánimos, pesimismo, falta de motivación, falta de disfrute en las cosas, en nuestras actividades. Esto ya pudiera ser un trastorno depresivo. Claro, no hay que dejar de observar ¿qué tal? Bueno, pudiera ser que alguien tenga diabetes y que sus síntomas se deban más a diabetes, a una causa médica. Pero de no ser así, si un profesional descarta alguna enfermedad somática, física, alguna enfermedad del cuerpo como tal, y estos síntomas persisten o estos síntomas no tienen otra explicación, pudiera tratarse de un trastorno de salud mental. Luego decir trastorno psiquiátrico suena socialmente un poco complicado. Agresivo. Pero pues no hay por qué preocuparse al respecto. Y esto se tendría que tratar. Otra parte que quisiera aclarar es que digamos que una persona supera su trastorno depresivo, que esto duró algunos meses, tuvo tratamiento, mejoró, pero se repite, ya es un trastorno depresivo recurrente, ¿sí? Los trastornos depresivos en psiquiatría forman parte de los grupos del grupo de los trastornos del estado de ánimo, donde entran también otros problemas como el trastorno bipolar o los trastornos de ansiedad, ¿sí? Todos estos, Jorge, déjame decirte que tienen relación con nutrición, estado físico, hábitos higiénico-dietéticos. Entonces, estamos hablando de lo mismo, ¿sale? Tenemos que plantear un problema, ¿sí? ¿Por qué es algo importante el hablar aquí de trastorno depresivo en este espacio que tenemos que aprovechar, como es el internet?
Porque hay 350 millones de personas deprimidas en el mundo. O sea, el doble de la población de México padece depresión en el mundo, o algún tipo de depresión. Porque el riesgo a lo largo de la vida, perdón que te señale, pero tuya, mía, de cualquier otra persona, el riesgo a lo largo de la vida también es elevado, ¿sí? Y quisiera también que no dejáramos de observar algo. ¿Cuán discapacitante puede ser un trastorno depresivo? Y yo creo que al utilizar esta palabra discapacidad es donde podemos incluso despejar muchas dudas, porque las personas en casa que nos observen pudieran preguntarse, entonces yo he estado deprimido, o tengo riesgo de depresión, o puedo deprimirme en algún momento. Uno, no hay que dejar de tomar en cuenta que todos podemos llegar a sentirnos tristes. Obviamente el perder un trabajo, perder a un familiar, perder alguna capacidad física, muchas situaciones que nos pueden llegar a ocurrir, a todos pueden conllevar un estado de tristeza. Claro, ¿cuándo se llama depresión? Uh-huh. La diferencia yo la pondría para términos generales y sin irnos a aspectos muy técnicos en la palabra discapacidad. Si llega a haber un impacto en la funcionalidad de la persona, si su trabajo ya no lo desempeña con el mismo gusto, si le causa un peso llegar a realizarlo, el trabajo en casa, el trabajo lo laboral, lo académico, incluso si van disminuyendo estas capacidades, menor concentración, o si se va teniendo un impacto en aspectos meramente cotidianos, menos hambre, mucha menos hambre, pérdida de peso, más hambre, mucha más hambre, aumento de peso, mala calidad de sueño, insomnio en cualquiera de sus tipos, o demasiado sueño durante todo el día o somnolencia, ya esto sí nos habla más de un riesgo de que haya un trastorno depresivo y que se necesite tratamiento. Perfecto. ¿Qué síntomas tú crees como síntomas pivote, como síntomas cardinales de esta enfermedad? O sea, ¿qué síntomas tú podrías decirle a nuestros pacientes, al paciente de Adara? Oye, ten cuidado cuando tú veas esta parte, o sea, esa tristeza que llega a ser incapacitante que mencionas, ¿es lo único o qué más vaya más allá de eso para ponerlo como un foco rojo y decir necesitas atención? Una disminución en sus capacidades habituales, disminución en su funcionalidad cotidiana. Resulta que tenemos a un hombre mediana edad, que le encanta su trabajo, que es muy dedicado y en algún momento lo ven más triste, pero bueno, la tristeza está justificada por algo. Pero este hombre aparte empieza a faltar al trabajo, o es muy pesado para él acudir al trabajo, o ya no obtiene los mismos resultados, o se ha disminuido la capacidad de disfrutar tanto el trabajo como las cuestiones meramente recreativas. Yo pienso que son los elementos principales, esta falta de energías, falta de fuerzas en el cuerpo, falta de ímpetu a nivel mental, emocional, la falta de capacidad para disfrutar. Por ello hay personas que lo llegan a manifestar no de manera tan directa, fíjate, no de me siento muy triste y sin pilas, no tanto, pero puede ser irritabilidad, que de hecho, como si lo mencionamos como síntoma cardinal, en los niños la irritabilidad es uno de ellos. Yo les digo a mis pacientes, los adultos cuando nos deprimimos, pues sobre todo ciertas personas, pues pueden decir, me siento triste, me siento diferente, ya no hago lo mismo que antes. Pero un niño no tiene cómo decir eso. Un niño simplemente está muy irritable, está enojado, incluso agresivo. Eso yo definiría en términos generales como síntomas cardinales. Perfecto. ¿Y cómo impactaría esto directamente en ese aumento de peso, en esa disminución de peso? Es decir, tú hablabas de que te va a generar disminución de la ingesta o aumento de la ingesta.
¿cómo podría identificarlo una persona que está llevando una alimentación si eso es parte de un proceso más allá de la hipocalórica o de la dieta hipocalórica que se le está dando, sino ya como un proceso más desde el punto de vista psiquiátrico? Es bien importante tu pregunta porque, mira, yo quisiera comenzar, bueno, cuando te enteras de que algún familiar o existe algún tipo de riesgo de depresión en alguien, piensas en todo, piensas en perdió el trabajo y cuestiones que, bueno, pueden ocurrir directamente si hay un proceso depresivo, pero no siempre piensas en el peso. Y el peso en depresión, desde mi punto de vista, hay que pensarlo en dos sentidos. Uno, un sentido de los problemas nutricionales como causa de depresión o como factor de riesgo para depresión, y los problemas nutricionales ya en la persona deprimida. Así es. ¿Verdad? Claro. Ya la persona que está deprimida y que dejó de comer o come mucho más. Así es. En esos dos sentidos. Ok, entonces tú estás diciéndonos que puede haber una persona con depresión que le está causando esa depresión alteraciones nutricionales, o puede haber personas con alteraciones nutricionales, bajo peso, aumento de peso, que te está generando la depresión. Y esa persona, ¿cómo podría identificarlo? ¿Cómo podría decir, yo ya tengo un problema, tengo que acudir con el especialista? Yo, cuando se trata de hablar de recomendaciones, a mí me gusta dejar muy claro que existen los profesionales certificados, el personal adecuado, el personal entrenado. Si tienes duda, acude a que te valoren. Realmente no pierdes nada, hay pacientes que pueden llegar a decir, ay, pero soy una persona muy ocupada. Bueno, una hora, ¿verdad?, que ocupes en que te resuelvan esta duda, realmente no es nada y puede mejorar tu calidad de vida en muchos aspectos, incluyendo tu productividad. Pero bueno, ¿cuándo ya acudir? Vamos a hablar directamente del peso. Digamos, y es algo que ocurre bastante en adultos mayores, Jorge. Una persona que tenía un peso promedio o como siempre había sido un poco delgadito, un poquito no delgado, ¿verdad? Y ocurre que tiene alguna pérdida o que lo notan más triste o que lo notan más irritable, pero también una pérdida importante de peso. El primer punto a pensar no es únicamente en está deprimido. Siempre un psiquiatra o alguien que piense o que pertenezca a la atención en salud mental tiene primero que descartar lo médico. Si estamos poniendo el ejemplo de un adulto mayor, hay que descartar otros procesos metabólicos, endocrinos, oncológicos incluso, ¿verdad? Y entonces poder decir, se debe más bien a la depresión. Pero si yo pensaría el problema de peso o el problema de ingesta de alimentos, mucha o poca, aunado a otras cosas para sospechar las cuestiones que tengan que ver con salud mental. Así es. Entonces, yo, en el caso que tú estás poniendo, un ancianito que está teniendo pérdidas de peso involuntarias, ¿sí? Involuntarias, una pérdida de peso involuntaria. Lo evalúo, no hay una enfermedad endocrina, no hay una enfermedad metabólica, no hay una enfermedad de tipo cáncer, SIDA o algunas de ellas que generan pérdidas de peso, no las hay. Lo que deberíamos de pensar ya es en la parte de la depresión como tal. Yo más bien diría no olvidar la parte del estado de ánimo. Así es. No olvidarla. Porque ocurre, ¿verdad? Tanto en los profesionales de la salud como en los familiares, que dicen, ya le checamos todo. Entonces no tiene nada. No, en el que no le hayas encontrado nada en los exámenes de sangre, en las radiografías, en las tomografías, etcétera, no significa que no tenga nada. Al contrario, algo tiene y no lo estamos viendo. Así es. Y en el caso contrario, que en redes sociales nos preguntaron mucho sobre la ansiedad, depresión en la persona con obesidad, ¿sí? Yo me atrevo a decir que un porcentaje elevadísimo de mis pacientes tienen sobrepeso u obesidad, y entonces muchos de ellos pues quieren
buscar una solución al problema de la baja de peso, pero que a veces yo identifico que hay un proceso detrás de enfermedad de tipo psiquiátrica y busco ese tratamiento multidisciplinario. Yo decía en un podcast anterior que la norma oficial mexicana dice que el tratamiento del paciente con sobrepeso o obesidad debería de ser multidisciplinario y que antes incluso que lo nutricional debería de ser la parte psicológica en el paciente. ¿Por qué? Porque si tú traes una alteración de tipo psicológica, pues no vas a poder llevar una alimentación adecuada. Pero por otro lado, la dieta balanceada te puede generar una mejoría en la salud mental, ¿sí? Qué importante lo que estás diciendo, por lo siguiente. Como decía hace un momento, socialmente no pensamos tanto en está deprimido, hay que ver el peso. Está deprimido, hay que ver que está comiendo mal. Pero está relacionado de manera directa. El estado de ánimo se puede ver afectado por procesos inflamatorios en el cuerpo. De hecho, literalmente, Jorge, cuando alguien tiene un trastorno mental, me voy a meter en otros, depresión, ansiedad, un trastorno bipolar, otros, etcétera, tiene un proceso inflamatorio a nivel sistémico y por supuesto cerebral. Se liberan incluso sustancias inflamatorias cuando está deprimido o cuando está ansioso. Y se ve que cuando tienen tratamiento y mejora su estado de ánimo, esas sustancias inflamatorias corporales, esos químicos inflamatorios y oxidativos disminuyen. ¿Y adivina qué? Las personas que tienen un proceso, digamos, de obesidad, un problema de obesidad, también tienen esas sustancias liberadas, ¿sí? En el cuerpo. ¿Qué aumenta? Tú me lo dirás mejor. Estrés oxidativo, o sea, oxidación en el cuerpo, en términos mucho más accesibles. Aumentan procesos inflamatorios en el cuerpo, se alteran líneas hormonales en el cuerpo, si hay más grasas, por ejemplo, y esos aspectos, esos procesos o cascadas hormonales impactan en el estado de ánimo. Entonces, digamos, en términos muy sencillos, que la persona con obesidad no solo se deprime porque no se ve bien en un espejo, sino que se deprime porque fisiopatológicamente, su cuerpo está liberando algunos aspectos que están dañando sus procesos cerebrales. Ok, perfecto. Entonces, eso es bien, bien importante, bien padrísimo. Bueno, entonces estamos viendo que una persona con obesidad, nos estás tratando de decir que una persona con obesidad no solo es la parte estética la que le puede causar la depresión, sino la parte biológica como tal, la que le puede causar depresión. Sin duda, y nos lo hemos explicado mal socialmente a nivel histórico, Jorge. Esa persona que se ve al espejo, que no se gusta, tiene por ahí un enemigo silencioso que son químicos proinflamatorios, que es estrés oxidativo en el cuerpo, que está bajando su estado de ánimo o que lo está poniendo muy ansioso, ¿sí? Por ejemplo, las personas que se someten a muchísimo estrés liberan más sustancias de estrés en el cuerpo. Okay. ¿Tú sabes quién más libera ese tipo de sustancias? Personas con obesidad. Así es. De hecho, ahí hago un paréntesis un poco alejado, ya que tocaste el tema, un poco alejado de lo que estamos hablando, pero con fines didácticos, pues. El problema de la obesidad que genera enfermedades está precisamente en la inflamación que está mencionando Jorge. Es decir, si la obesidad no generara inflamación, no generaría el mismo problema a nivel circulatorio, no generaría el mismo problema a nivel metabólico. La inflamación es lo que te está generando el problema de poder desarrollar enfermedades crónicas y degenerativas, como lo es la diabetes, como lo es la hipertensión, como son los diferentes tipos de cánceres que te puede causar la obesidad. Entonces, en esta parte es bien importante dejar muy en claro que la inflamación es muy buena
cuando está localizada y es aguda. ¿Por qué? Porque eso le permite al cuerpo reaccionar ante ciertas agresiones. Pero en el momento en que la inflamación deja de ser localizada y aguda, por aguda me refiero a corto plazo, cuando esta deja de ser de ese tipo y empieza a ser de tipo generalizada y de tipo crónica, entonces es cuando comienza el verdadero problema. Y entonces a veces es cuando la gente dice, oye, pues ya tengo tiempo a dieta, ya no tengo riesgo, no, bueno, el proceso de proinflamatorio tarda en quitar todas esas sustancias que estamos hablando. Y entonces estas situaciones proinflamatorias generan diferentes tipos de enfermedades metabólicas, pero aquí en lo que nos trae para platicar, pues es la depresión y nos puede causar depresión. Y eso a mí me parece exageradamente impresionante porque yo veo mucha gente que dice, yo estoy conforme con el cuerpo que tengo, pero llevo tratamiento psiquiátrico. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que la misma obesidad te está generando un problema a nivel de depresión. Y Jorge, ¿cómo podemos ayudar a esas personas? O sea, obviamente que tú me podrías decir, oye, pues tienen que ir a consulta. No, yo lo sé y tienen que ir. Pero, ¿qué recomendaciones les podríamos dar para que ellos aprendan primero a identificar y puedan mejorar para que haya un mejor apego a la alimentación, por ejemplo? Bueno, aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a dividir este podcast en dos. Entonces este sería el final del primero. Vamos a continuar la siguiente semana con una segunda parte de depresión y nutrición y no me queda nada más que agradecer que nos hayan escuchado y pedirles que nos ayuden a compartir, a darle like a la publicación para poder llegar a más personas y que más personas estén enteradas de todos estos temas que estamos viendo. Muchas gracias.